El anuncio era que si López Obrador ganaba la presidencia, bueno, iba a haber una inflación como nunca se había visto, ¿no? Similar tal vez a la de la crisis del 94-95, similar a la de las crisis de los 80, que el valor del dólar se iba a ir a más de 40 pesos, que todas las empresas iban a salir huyendo. Y plantear esos escenarios, no únicamente si López Obrador ganaba, sino también si se desaparecía la COFECE, si se cancelaba el aeropuerto de Texcoco. Y con cada decisión, pues la población iba viendo que eso no pasaba, ¿no? Que esa apocalipsis que se pintaba inmediato, ¿no? Como si una decisión tuviera como consecuencia inmediata la otra al día siguiente, pues sí fue haciendo que se sintiera como, híjole, pues tal vez todo era una exageración. Tal vez no era tan real que esto iba a pasar, cuando en el fondo este peligro, estos efectos que hemos visto, pues han dado de manera paulatina. No se lograron solo con el voto de Morena, por lo menos no durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de manera que esa herencia perversa es también de los partidos de la oposición. Muy bien. Guillermo Santiago, por cierto, te presenté como Santiago, eres Guillermo. Nosotros sostenemos y seguiremos sosteniendo que fue un fraude, tanto en las casillas como fuera de ellas, con la intervención del entonces presidente de la República, Vicente Fox, y con esta campaña y esta guerra sucia que se extendió en todos los medios de comunicación de que López Obrador era un peligro para México, lo cual resultó falso. ¿Y por qué digo que hay que recordar? Vamos a poner el primer parámetro. ¿Por qué Morena no es un peligro para México y el PRIAN sí es un peligro para México? Y que si llegáramos a ser Venezuela. La oposición lleva 8 años diciéndonos eso. Que vamos a hacer Venezuela, que el país va a quebrar, que el tipo de cambio se va a subir, que el dólar va a estar hasta por encima de los 50 pesos, cosas que no ha ocurrido y no va a ocurrir. En la toma de decisiones. Tercero, esta división de la que hablan, perdón, es una división que siempre ha existido. Yo nací en Chiapas, soy de Chiapas, y personalmente puedo decirles, he visto con mis propios ojos las desigualdades tan brutales que ha tenido este país. Sí. El olvido sistemático. Yo nací en San Cristóbal de las Casas, justo 5 meses antes del levantamiento zapatista, y no me lo van a contar. Mi familia, su servidor, lo hemos visto. Y cuando hablamos del peligro para México, ¿de qué México hablamos? ¿Del México profundo? ¿Del México que todos los días busca qué comer? ¿Del México que sale todos los días a trabajar? Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y veamos hasta dónde llega la desesperación de Leo Zuckerman. Como buen neoliberal, no puede aceptar que la cuarta transformación está callando bocas a diestra y siniestra y que inclusive muchos están copiando la manera excelsa de gobernar, como fue con el expresidente López Obrador y actualmente de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde recuerden que a estos vendepatrias centralistas les gustaba que llegara cualquier opositor, priista o panista, que les pagara jugosos contratos con tal de vivir en la gloria y perjudicando a todos los mexicanos. Vamos a escuchar porque vean tremenda, ahora sí que llegó para quedarse. Le da la paliza de su vida, ahorita lo platicamos. Como nunca se había visto, ¿no? Similar tal vez a la de la crisis del 94-95, similar a la de las crisis de los 80, que el valor del dólar se iba a ir a más de 40 pesos, que todas las empresas iban a salir huyendo. Y plantear esos escenarios, no únicamente si López Obrador ganaba, sino también si se desaparecía la COFECE, si se cancelaba el aeropuerto de Texcoco. Y con cada decisión, pues la población iba viendo que eso no pasaba, ¿no? Que esa apocalipsis que se pintaba inmediato, ¿no? Como si una decisión tuviera como consecuencia inmediata la otra al día siguiente, pues sí fue haciendo que se sintiera como, híjole, pues tal vez todo era una exageración. Tal vez no era tan real que esto iba a pasar, cuando en el fondo este peligro, estos efectos que hemos visto, pues han dado de manera paulatina. Y eso no significa que sean menos dañinos. Sin embargo, pues el discurso ya no es igual de efectivo y ahí sí hay una discusión que creo que tiene que cambiar. Muy bien. Lo que sí creo que logró hacer muy bien el gobierno en la 4T fueron 2 cosas muy rápidas. La primera es, logró hacer que la democracia, entendida como las decisiones de esa mayoría, que luego podemos discutir si eso es democracia o no, más los procesos de participación directa, fueran significativos para un mayor número de personas. Y 2, a través de la política social, sí logró también hacer que la cosa pública, que las decisiones más importantes que permeaban para una capa cada vez más grande de personas, como el aumento en el salario mínimo, la política laboral en general, etcétera, significaran que verdaderamente la democracia estaba llegando a las personas. Y un último apunte, yo creo que todas estas cosas, regresiones que logramos ver acá, no se lograron solo con el voto de Morena, por lo menos no durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de manera que esa herencia perversa es también de los partidos de la oposición. Muy bien. Guillermo Santiago, por cierto, te presenté como Santiago, eres Guillermo Santiago, pero no te preocupes. Corrijo el error. Guillermo, supongo que tú vas a decir que no fue un peligro para México, pero bueno, ¿cuál es? Claro, qué gusto, Leo, sí. Qué gusto estar aquí con ustedes. De entrada, Morena no es un peligro para México, y sí fueron, son y serán el PRIAN, y no lo digo por un tema de simpatía, sino de acuerdo a los datos. Y hay que recordar un poco, hace 20 años fue el fraude de la elección presidencial del 2006. Nosotros sostenemos y seguiremos sosteniendo que fue un fraude, tanto en las casillas como fuera de ellas, con la intervención del entonces presidente de la República, Vicente Fox, y con esta campaña y esta guerra sucia que se extendió en todos los medios de comunicación de que López Obrador era un peligro para México, lo cual resultó falso. ¿Y por qué digo que hay que recordar?
Vamos a poner el primer parámetro. ¿Por qué Morena no es un peligro para México y el PRIAN sí es un peligro para México? Vamos con el tema de la pobreza. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza de acuerdo a datos del Banco Mundial. En tanto que en el gobierno de Felipe Calderón entraron a la pobreza 3.4 millones de mexicanos. Es decir, Calderón no redujo la pobreza, sino que la incrementó. Y con Enrique Peña Nieto se sostuvo en términos generales de manera igual. Es decir, Andrés Manuel López Obrador sacó 15 veces más a mexicanos de la pobreza que los gobiernos prianistas. 2. El tema del salario mínimo. Con los gobiernos de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha habido un incremento del 154% del salario mínimo. En cambio, que en los gobiernos prianistas, hubo un año con Enrique Peña Nieto que subió 8 pesos el salario mínimo. ¿Y por qué digo que el PRIAN es el peligro? Porque la gente en su vida cotidiana, en lo que vive todos los días, le interesa mucho cuánto gana y cómo vive. Y es algo que el neoliberalismo y que los gobiernos prianistas se olvidaron y dejaron a un lado a las y los pobres. Por eso nuestra premisa de que por el bien de todos, primero las y los pobres se hizo realidad y generó un beneficio para este país. 2, decían justo que con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que si llegábamos a ser Venezuela. La oposición lleva 8 años diciéndonos eso. Que vamos a hacer Venezuela, que el país va a quebrar, que el tipo de cambio se va a subir, que el dólar va a estar hasta por encima de los 50 pesos, cosas que no ha ocurrido y no va a ocurrir. Porque hay una claridad perfecta. ¿Qué decían antes? Que darle recursos a las empresas, a los millonarios, era un rescate económico necesario para el avance del país. Pero dar recursos a la gente más necesitada, a la gente más pobre, entonces eso sí era un error grave. Creo que hay un cambio de modelo de cómo se ejerce el presupuesto público en este país. Que en lugar de priorizar este recurso para darlo a los grandes potentados, se ocupa para darlo a la gente que más lo necesita. Lo que muchos cuestionamos ahí, perdón que te interrumpa, Guillermo, es si es sostenible esto en las finanzas públicas, porque cada año que pasa incurrimos en cada vez más déficits. Y digo, no lo digo yo, lo dice la calificadora Moody's, dice, el problema en las finanzas públicas ya no es temporal, es estructural, ¿no? Yo creo que sí es sostenible, y yo creo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha manejado de manera extraordinaria las finanzas de este país, porque también hay que aclarar, muchos de los problemas financieros que hoy tenemos no surgieron hace 8 años y no surgieron por los programas sociales. Hay que también tenerlo claro. Yo creo que el ejercicio del presupuesto público en este país es consciente. Hay finanzas que, por supuesto, hay turbulencias, por supuesto, como cualquier país las ha tenido, pero claro que hay un manejo sano y hay una claridad específica de hacia dónde tenemos que llegar. Porque, ojo, los recursos no solamente se están destinando a los programas sociales, no solamente eso, sino la inversión en infraestructura pública. Está en su peor momento. Sí, que ha habido, pero ojo. En términos de relación Producto Interno Bruto está en su peor indicador. Pero ojo, como nunca en la historia se ha invertido recurso público para el desarrollo de las vías férreas de este país, el tema de la refinería, que hay un gran debate con eso, pero como nunca en la historia se ha hecho. ¿Qué tenemos de los gobiernos anteriores? Bardas inacabadas, refinerías inexistentes, obras que nunca se completaron, porque justo el objetivo de la inversión del presupuesto antes no era beneficiar ni mejorar la economía de este país, sino era beneficiar los bolsillos de unos cuantos. Ese era el gran tema. Muy bien. Volviendo nada más a tu premisa, Leo, decía es un peligro no solo en términos de los efectos que ya causó a partir de las decisiones que ya tomó o la potencialidad, digamos, de que esas condiciones que deja hoy 8 años de esos gobiernos puedan ejercer algún tipo de daño en el futuro. Yo quiero volver a ese 2006 y también mi vida, digamos, política está muy marcada por esa elección. Yo en esa elección fue la primera vez que voté desde el extranjero por un presidente, porque se abrió, digamos, ese derecho en esa elección por primera vez. Se dijo en esa elección que el peligro para México de que ganara Andrés Manuel López Obrador básicamente tenía que ver con posibilidad o potencialidad de la cooptación de la institución del Banco Central y por lo tanto la monetización del gasto público, es decir, que iba a crear hiperinflación, que iba a haber un montón de expropiaciones, confiscaciones, que la propiedad privada estaba amenazada, que se iba a pelear con el empresariado, que iba a endeudar terriblemente, que la concentración de poder iba a ser súbita. Yo creo que en esos términos de ese 2006, efectivamente el diagnóstico erró. Ya lo decía Guillermo, se comparaba a México con Venezuela. Yo lo que he estudiado en los últimos 8 años de manera diligente es que las regresiones democráticas institucionales de aquello que se había construido en varias áreas de política pública, que tiene que ver con transparencia, protección de datos, que tiene que ver con competencia económica, que tiene que ver con seguridad y justicia, no fue esa degradación súbita del hoy para mañana. Definitivamente la comparación no fue Venezuela. No tuvimos esa superinflación. No nos confiscaron nuestros bienes privados para regalárselos en una especie de comunismo izquierdoso latinoamericano que en realidad
pues, no existió. Varios ahí, te vi apuntar muchas cosas. Sí, difiero de varias cosas. El primer punto en el tema económico, hoy el pueblo de México gana más que nunca en su historia. Y hoy por primera vez tenemos más clase media que gente en la pobreza. Por primera vez en nuestra historia. Esto hay que celebrarlo, hay que visibilizarlo, porque nunca antes en la historia de este país se había atendido con tanta fuerza, con tanta voluntad a las personas que más lo necesitan. 2, hay más democracia que nunca. Y eso a mí, la verdad, difiero completamente cuando dicen que estamos en una regresión democrática en nuestro país. Por supuesto que no. Hoy, como nunca en la historia de este país, todas las decisiones, la gran mayoría de ellas, se toman con la voluntad popular. La elección del Poder Judicial, que ha sido un tema de debate en los últimos tiempos en nuestro país, a mí me extraña cómo antes estaban más cómodos con una Suprema Corte de Justicia que no le respondía a la gente, no le respondía al pueblo, sino solo a un grupo de poder. Cómo no se extrañaban de una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amenazaba al presidente de otro poder, al presidente del Senado. Y creo que ahora que tenemos una Suprema Corte y un Poder Judicial elegido por el pueblo, creo que es un gran avance. Que más gente esté en la toma de decisiones. Tercero, esta división de la que hablan, perdón, es una división que siempre ha existido. Yo nací en Chiapas, soy de Chiapas, y personalmente puedo decirles, he visto con mis propios ojos las desigualdades tan brutales que ha tenido este país, el olvido sistemático. Yo nací en San Cristóbal de las Casas, justo 5 meses antes del levantamiento zapatista, y a mí no me lo van a contar. Mi familia, su servidor, lo hemos visto. Y cuando hablamos del peligro para México, ¿de qué México hablamos? ¿Del México profundo? ¿Del México que todos los días busca qué comer? ¿Del México que sale todos los días a trabajar? Porque ahora, en respecto a la educación, como nunca en la historia de este país, hay una beca para los jóvenes de secundaria, para los niños de primaria universal, para atender la educación, para que tengan lo necesario para poder ir a la escuela. Porque antes, con hambre, pues como dirían dicho, con hambre no entra la letra. Y creo que esa división ya existía, que se visibilizó, por supuesto que se visibilizó, porque era algo que ya estaba en lo más profundo de nuestro país. Y olvidarlo o decir que no estaba, creo que es un grave, grave error. Y por último, yo considero lo siguiente. Cuando hablamos de México, tenemos que hablar de este México amplio en el que estamos todos y todas. Tenemos que hablar de este México profundo. Tenemos que hablar en el México de las montañas, de los pueblos más pequeños, de los pueblos más alejados. Aquel México en el que antes nadie volteaba a ver. Y para ese México y este México amplio, por supuesto que Morena ha hecho un gran avance. ¿Faltan más cosas? Claro que sí. Pues apenas vamos 8 años. Es un proceso largo. Tuvimos gobiernos durante 70 años y perdón que lo recalque, pero es que no podemos decir que de un día a la noche surgieron los problemas estructurales de este país. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Duro y contundente mensaje. Leo Zuckerman ya no sabía para dónde meterse. Ambos analistas imparciales mencionan lo que ya sabemos. La cuarta transformación llegó para quedarse de manera democrática. No hay que olvidar que les gusta mucho alabar que los gobiernos de Peña, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, y que bueno, varios de esos fueron bajo parte de fraude. Y lo más importante, de manera democrática, con el expresidente López Obrador, 30 millones de votos, con la autora Claudia Sheinbaum Pardo, casi 36 millones, lo que respalda un movimiento que sí le da resultados y que trabaja, lo más importante, para el pueblo mexicano y no se sirve de él, como hacían los mismos que les acabo de mencionar. Y estos neoliberales que se dicen periodistas imparciales, recuerden que como les daban grandes contratos, no decían ni pío. Les gustaba vivir, perjudicar a los más necesitados y que beneficiaron a una cierta cúpula, pero eso se acabó con la cuarta transformación y por eso ves que están muy, pero muy enojados. Amigos, amigas, hasta aquí a mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, compartan la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor ponernos un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.